Buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Es un placer de nuevo entrar hasta sus hogares a través de este video. Espero en el nombre de Jesucristo que ustedes pongan atención y quizás pues hay algunas cositas, como les estaba yo diciendo, hay algunas fallas de parte mía, porque todavía no me puedo acostumbrar a hablar conmigo mismo. Ustedes me están viendo, pero yo me estoy viendo a mí mismo aquí en este momento, ¿verdad? Y haga de cuenta que yo estoy hablando conmigo mismo. Me recuerdo muy bien que cuando estaba yo niño, hablaba solo de cositas así que me venían y yo decía y esto y lo otro. Y me regañaba una tía mía, me decía: ¿por qué tienes tú, muchacho? ¿Estás loco? ¿Por qué estás hablando contigo? Pues sí, estás hablando conmigo mismo. Pero pues yo creo que todos hacemos esto, ¿verdad? Cuando estamos niños. Ok. Hay una clase muy importante en el libro de la escuela dominical, que usted lo puede ver ahí, en la lección número 9. Y el tema es el único y verdadero evangelio. Estamos ahorita en unos tiempos tremendos, al igual que sucedía en los tiempos del principio de la iglesia primitiva, ¿verdad? Siempre el diablo va a usar a algunos que, hablando casi por decirlo así del mismo tema de la fe que tenemos, ¿verdad? La medio manipulan de tal manera que trastornan lo que es la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso va a ser una batalla tremenda siempre. Hay muchas sectas en estos tiempos, ¿verdad?, que se dicen cristianas, pero en realidad, como les digo, manipulan la palabra de Dios. Y decía un predicador que agarran un texto para usarlo como un pretexto para hacer su propia religión. Tenemos que tener cuidado, hermanos, hermanas, como siempre le he recomendado. Tenga cuidado a dónde se mete, ¿verdad? Si usted está viniendo a la iglesia con nosotros y va y visita otras iglesias, quizás va a escuchar algunas cosas que va a decir: oye, pero esto no lo dice el pastor dice de esta manera, y empieza a entrar una duda en su mente y en su corazón. Por eso es bien importante leer las Escrituras y pedirle al Espíritu Santo revelación. Claro que yo estoy seguro que si usted le está leyendo las Escrituras, como yo les aconsejo, ¿verdad?, y más en este tiempo que es tan importante, usted va a encontrar muchas cosas allí y muchos pasajes bien bonitos, ¿verdad? Y va a tomarlos en cuenta, pero le voy a decir algo: no se deje llevar muchas veces por lo que usted está tratando de traducir o de entender a su manera. Siempre busque la manera o mejor dicho, siempre busque el preguntarle a su pastor, ¿verdad?, qué es lo que la Escritura está diciendo o está significando, ¿verdad?, en lo que usted está leyendo. Así que tenga mucho cuidado. Hay un evangelio nada más, solamente un evangelio. No hay otros evangelios, no hay ni siquiera dos evangelios. El texto bíblico, ¿verdad?, que es el texto de esta lección, el texto clave, es Gálatas 1:9. Y se lo voy a decir. Dice: como antes hemos dicho, también ahora repito, dice el apóstol San Pablo: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así es de que no crea a toda voz que escuche la voz de Dios y busque siempre al pastor que usted tiene, porque hay pastores que somos puestos por Dios. No hemos buscado que alguien nos diga: tú vas a ser pastor o tú ya eres pastor, así nomás, no.
Tiene que sentirse en el corazón y tiene que sentirse eso, ¿verdad? Que un pastor debe sentir, una seguridad de que está haciendo lo que Dios le ha encomendado y está practicando el ministerio que Dios le ha dado. Así que, bueno, vamos adelante. No quiero tomar mucho tiempo en esto. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias te doy, amado Dios, porque tú nos has llamado y tú nos has traído a tu reino. Somos escogidos por ti, Señor. No venimos por nuestra propia voluntad, porque quisiéramos estar en el mundo donde no hay tanta prueba, tanto problema, no hay tanta persecución, no hay tanta cosa que nos está atacando el mundo y el diablo. Señor, estamos porque tú nos has llamado y en obediencia a ti, Señor, deseamos hacer las cosas lo más mejor posible que podamos. Ayúdanos a ser mejores cada día. Abre nuestra mente al conocimiento de tu palabra. Revélanos, Señor, todo lo que tú quieres revelarnos y danos la sabiduría para explicar y hablar a aquellos que quieran oírnos y que podamos, Señor, ganar almas para ti. En el nombre de Jesús, recibe la honra y la gloria. Te pido que en esta mañana tú me des esa gracia de tu Espíritu Santo y podamos, Señor, hablar este tema tan importante que solamente hay un evangelio. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia por ahí, busque, Señor, el libro de los Gálatas. Estamos en el capítulo 1, primero de Gálatas, y allí vamos a estar de ahí hasta el capítulo 2. Vamos a estar siguiendo, ¿verdad?, el comentario del apóstol Pablo, recomendándole a los Gálatas que no dejen la palabra de Dios. Les decía yo que en los tiempos del principio de la iglesia hubo siempre algunos otros que andaban trastornando, ¿verdad?, a los que recibían la palabra de Dios, llevándoles otro evangelio. Y entre esto el apóstol Pablo está hablando directamente contra los judaizantes. Los judaizantes eran hombres de fe judía que se convertían a Jesucristo. Pero la conversión de ellos era solamente, por decir, como aceptar y unirlo a su fe, la fe del Evangelio de Jesucristo. Porque ellos, ¿verdad?, hablaban con todos aquellos convertidos, más que nada con los gentiles, ¿verdad?, y les decían que tenían que circuncidarse, porque la ley de Moisés mandaba que se circuncidaran, ¿verdad? Entonces ya estaban tratando de envolver el Evangelio de Jesucristo con la fe judía, con la fe de aquellos hombres que creen en Dios, claro que sí, pero están bajo una ley y no quieren salirse de esa ley, ¿verdad? Como si estuvieran esclavos allí, no quieren salirse de esa ley y venir a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ver, hay una advertencia del apóstol contra los falsos evangelios. Recuerden, falsos evangelios. En Gálatas, como en la mayoría de sus demás escritas, cartas, Pablo se identificó como apóstol, uno enviado por Dios con un mensaje. Y dice en Gálatas capítulo 1, verso 1 y 2, se lo voy a leer como dice aquí, ¿verdad? Dice Gálatas 1, versículo 1 y 2, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios Padre, el que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a la iglesia de Galacia. Pablo primeramente dice: yo soy apóstol, pero no me escogió un hombre, no me recomendó un hombre, no estoy porque el hombre me dijo: te vas a poner en esta iglesia, tú vas a dirigir aquí. No, dice: fui escogido por Dios, ¿verdad? Por Dios Padre,
y por Jesucristo su Hijo. Siempre cuando el hombre está de acuerdo, oiga bien lo que le voy a decir, siempre cuando el hombre está de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le hace sentir o le dice en una revelación, ¿verdad? Siempre uno puede decir, seguro estoy de que lo que se va a hacer es porque Dios así quiere. Sigamos adelante. Dice aquí, sin embargo, añadió que era enviado no de hombres ni por hombres. Los Gálatas habían sido víctimas de falsos evangelios y Pablo se esforzó por guiarlos de regreso a la verdad. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, murió por los pecados de la humanidad. Esa es la verdadera verdad. Perdone que lo repita, verdadera y verdad, son sinónimos. Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, murió por los pecados de la humanidad. Recuerde, la muerte de Jesucristo no tuvo otra razón más que para limpiar, para justificar, para con su sangre, ¿verdad?, lavar del pecado a todos aquellos pecadores que se acercan a Él. Versos 3 y 5 dice, de 3 al 5, gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Oiga, y lo que dice ahí, murió por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Murió por nuestros pecados. Confirmado está que Pablo lo dijo. Y la salvación se encuentra solo en Jesús. Los falsos maestros, a menudo llamados los judaizantes, que eran los contrarios del Evangelio, aun cuando habían escuchado ya de Jesucristo y habían recibido a Jesucristo, ellos seguían todavía en su fe judía, ¿verdad? Y insistían en que los cristianos gentiles, además de su fe, debían de ser circuncidados y seguir la ley de Moisés. O sea, que ya el gentil, siendo cristiano, tenía que hacerse entonces también judío, que ya es algo que no, Jesucristo nunca, ¿verdad?, aceptó continuar siguiendo con la ley impuesta por Moisés. Hay muchas cosas en la ley de Moisés que usted puede leerlo en los libros de Deuteronomio, en los libros de Números, en los libros de Éxodo, en los libros de Levítico. Usted va a encontrar ahí muchas cosas que recomienda Moisés, pero esto lo hizo para sujetar a un pueblo, para tener un pueblo que estaba limitándolo para no irse al mundo, ni irse al pecado, ni a los ídolos. Es un pueblo que Moisés quería llevar, liderar para llevarlos siempre sujetos a la voluntad de Dios, porque Dios tenía un plan, ¿verdad? Y tiene un plan para el pueblo judío, y este plan es tan importante y tan cierto que del pueblo judío vino Jesucristo. Pablo condenó a cualquiera que predicara un mensaje que contradijera el mensaje que él anunciaba. Verso 8, estamos en el capítulo 1 de Gálatas, verso 8 al 12, dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es maldito o condenado, ya está en condenación. El que va a hablar o le quita o le agrega a la palabra de Dios es anatema. Es un hombre o una mujer que ya están condenados si no se arrepienten. Entonces ni a un ángel del cielo, dice, puede venir a predicar otro evangelio que es diferente a lo que Pablo dice, os predicamos. Dice el verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios.
¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería yo siervo de Jesucristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre, pues yo lo recibí, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto me lleva a recordar que Pablo, cuando iba, ¿verdad?, dispuesto a atacar a la iglesia, en el camino que iba, él fue encontrado por Jesucristo. Y Jesucristo se le presentó vivo, que Pablo lo pudo ver, porque por eso dice la palabra que él quedó ciego. Se le presentó vivo y fue tal el impacto que cayó de su cabalgadura, ¿verdad? Y quedó postrado en tierra y escuchó la voz del Señor cuando Pablo le dijo: ¿Quién sois vos? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Verdad? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba en contra de la voluntad de Jesucristo, que es el Señor, el Dios eterno, ¿verdad?, para la gloria de Dios Padre. Entonces, Pablo recibió revelación allí de que él estaba en contra de la fe de Jesucristo, y estar en contra de la fe de Jesucristo es estar en contra de Jesucristo. Y le dijo: dura cosa es dar coces contra el aguijón. De allí Pablo fue recogido, fue llevado hasta una casa de un siervo de Dios que con temor lo estuvo cuidando, ¿verdad?, allí orando por él, hasta que Pablo reconoció y recibió allí revelación del Espíritu Santo también. Se le cayeron las escamas de los ojos que lo tenían cegado, ¿verdad? Y ya entendió que él había sido llamado para servir al Señor. Por eso él dijo: si yo no hablo la palabra bien, entonces yo no estoy sirviendo a Jesús. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que Pablo también en uno de sus pasajes dice que él, bueno, no lo dice exactamente, dice: pero yo conozco un hombre que fue transportado hasta el tercer cielo y miró muchas cosas increíbles, cosas grandes. Dice que no pueden ser habladas, no pueden ser, como se dice, reveladas, ¿verdad?, porque nadie las podría entender. Entonces, Pablo fue preparado, no por un hombre, no por una escuela, no por un instituto, fue preparado por Dios y con el Espíritu, a través del Espíritu Santo, que le dio unción y le dio poderes y autoridad, ¿verdad?, en contra de los demonios y en contra de las enfermedades. Sabemos bien que antes de su conversión Pablo había perseguido a los cristianos. Después de conocer a Cristo, aceptó tanto el mensaje de salvación como el llamado de Dios sobre su vida. Entonces, la noticia de la nueva vida de Pablo comenzó a difundirse por todas partes. Claro, un hombre que perseguía, ¿verdad?, a todos aquellos que creían en Jesucristo, cuando supieron que tuvo una conversión, fue algo que se habló en todas partes. Pablo no buscó a otros apóstoles para pedir dirección o consejo. Pasaría 3 años antes de que él fuera a Jerusalén para encontrarse con Pedro. O sea, después de que Pablo se convirtió, pasaron 3 años, ¿verdad?, antes de ir a buscar a los apóstoles. Y allí, cuando fue a Jerusalén, se encontró con el apóstol Pedro. Pablo quería que los convertidos de Galacia, o sea, los gálatas, supieran que su autoridad para predicar venía de Dios, no de Pedro ni de otros líderes humanos. Qué importante está esto, ¿verdad? Pablo quería que todos los hermanos de Galacia, de Corinto, de todos los lugares donde él mandó, a las iglesias que mandó cartas, él quería que supieran que Dios lo había puesto como apóstol, no fue el hombre. Entonces, pasaron 3 años, fue con Pedro y solamente estuvo
allí una corta temporada, como algunos 15 días. No fue para recibir enseñanza, estudio, fue nomás para que, reunido con Jacobo, el hermano de Jesús, que era el líder de la iglesia cristiana de aquellos tiempos, oraran por él, ¿verdad? Y su compañero que iba con él, oraron por ellos y recibieron más unción del Espíritu Santo. Allá, pasando un tiempo más tarde, Pablo hizo otra visita a Pedro y a los líderes de Jerusalén. Nuevamente enseñó enfáticamente que a los cristianos de Gálatas su mensaje venía de Cristo y no lo había recibido de otros. Capítulo 2, verso 1 al 6. Dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación del Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Había algunos hermanos por ahí bien cubiertos, no eran hermanos, eran primos, ¿verdad? Y estaban tratando de introducir todavía la ley judaica, ¿me entiende?, para tratar de volverlos a meter en esclavitud de la ley. Pero recuerden, nosotros hemos sido llamados a libertad. Ya no estamos sujetos a esa ley de Moisés. Estamos sujetos a la ley de Dios, que es muy diferente. La ley de Dios es amor. La ley de Moisés tiene muchas cosas que podemos nosotros, pues mucho el mundo lo practica, ¿verdad? Cosas que no debemos nosotros practicar, como decir ojo por ojo, diente por diente. El que la hace, la paga. El que me la hace, me la paga. Esas son allí leyes extremas que Dios no quiere que nosotros practiquemos. La ley de Dios es amor. Por eso dice que el que ama a Dios, ame también a su prójimo. La ley de Dios dice que debemos que amar aún a nuestros enemigos. Es la ley de Jesucristo, ley de amor, ¿verdad?, para toda la humanidad. Entonces, entendemos una cosa, ¿verdad?, que la ley de los judíos que estaban queriendo que se practicase por los gentiles que habían sido convertidos a Cristo, no le gustaba a Pablo. Pablo estaba contra los judaizantes. ¿Por qué? Porque esto es hipocresía. Mire, hay una acción que hizo Pedro, y lo vamos ahorita a ver. Los líderes de las iglesias en Jerusalén aceptaron de todo corazón a Pablo y a Bernabé cuando vieron que Dios estaba a través de ellos para alcanzar a los gentiles con el Evangelio de Jesucristo. Fíjense, recibieron a Pablo, le dijeron: sí, esto es de Dios, tú vas a los gentiles y nosotros vamos a los judíos para ganarlos para Cristo. Pablo ganaba gentiles, Pedro, Jacobo, Juan era para ganar a los judíos para Cristo y así convertir de dos un solo pueblo, un pueblo que ame a Dios a través de Jesucristo. La única petición que le hicieron a Pablo y a Bernabé y a Tito fue que no se descuidara a los pobres. La iglesia primitiva siempre se esmeró en ayudar a los necesitados y lo había hecho al principio de su historia, o sea, en el principio de que comenzó la fe cristiana. Su amor común por el Evangelio era acompañada por el deseo de ayudar a los pobres. Esta área de servicio ayudó a unir los corazones de los apóstoles. Hay momentos en que los cristianos deben de ser confrontados porque sus palabras o acciones contradicen el mensaje de salvación
a través de la fe, que es solo en Cristo. Pablo hizo eso al confrontar a Pedro públicamente sobre un problema de hipocresía en su vida. Pablo tuvo una discusión no muy pequeña con Pedro, porque Pedro, ¿verdad?, iba juntamente a veces con ellos, ¿verdad?, y alcanzaban a los gentiles, y Pedro se sentaba a comer con los gentiles, y los alimentos de los gentiles muchas veces no estaban dentro de la ética, ¿cómo podríamos decir?, que le gustase a los judíos, ¿verdad? Los alimentos de los gentiles, había algunas variedades que no podían comer los judíos. ¿Por qué? Porque lo prohibía la ley de Moisés. Por eso dice que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado a libertad, nos ha llamado el Señor. No a libertinaje, pero a libertad, ¿verdad? Entonces, Pedro acostumbraba a sentarse con los gentiles y participaba en los alimentos y contento, participaba en pláticas, les predicaba a Cristo, se los ganaba para Cristo. Era una comunión muy hermosa que vino a ser rota, ¿verdad? Cuando vinieron de Jerusalén, ¿verdad?, Jacobo, Juan, ¿verdad?, y algunos líderes cristianos que vinieron de Jerusalén, pero que practicaban todavía el comercio de sus alimentos, ¿verdad? No todo lo que le presentaran, ¿verdad? Entonces, Pedro, al ver que venían sus hermanos, ¿qué hizo? Se separó de los gentiles y ya no participaba con ellos en la comunión, en la mesa, comiendo y todo esto. Ya no, hizo como que no los conocía, ¿verdad? Y esto fue una señal de hipocresía que Pablo le reclamó a Pedro. Qué triste es que nosotros, ¿verdad?, nomás porque vemos a ciertas familias o conocemos a algunas personas que están por ahí comiendo una carnita asada y le invitan a usted y usted no quiere ir, que porque están tomando cerveza, cosas así. Usted no las va a tomar, pero usted puede estar ahí. Usted puede estar dando señal de su fe y no va a emborracharse ni va a hablar a los chistes que platican ellos, sino al contrario, estando ahí usted puede dar testimonio de su fe en Jesucristo. Usted puede hablarles de Cristo. Usted tiene que tomar valor para hacerlo. Y esto es lo que hacía Pedro. Pero cuando vinieron los hermanos judíos, ya dejó de hacerlo. Ya no quería ni voltear a ver a los gentiles. Esto no le gustó a Pablo. Pablo quería que siempre Pedro, Juan, él mismo, Bernabé, todos los cristianos somos de una común fe. No hay griego ni hay judío, no hay esclavo ni hay libre. Todos somos de una común fe. Todos pertenecemos al mismo Señor. Todos tenemos que participar, ¿verdad? Y reunirnos con los hermanos en Jesucristo. Yo creo que ni ricos ni pobres, ahí tiene que haber diferencia. Si somos cristianos, pertenecemos a un grupo especial y todo el tiempo debemos de pertenecer a ese grupo especial. Yo no me voy a dejar de juntarme con una familia pobre o con una familia que tiene problemas con sus hijos, que porque usan droga y todo eso. Yo no voy a distinguirlos, sino por el contrario, son a los que más podemos ponerles atención. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó a amarnos los unos a los otros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que proclamar la salvación por la fe. Pablo le recordó a Pedro que ambos, como judíos, se les enseñó a observar la ley, o sea, a cumplir la ley. El conocimiento de Dios les permitió a ellos desde sus antepasados esto, pero sin embargo ambos sabían que observar la ley no justifica a nadie. No somos justificados por las obras de la ley. Por eso dice que no por obras, para que nadie se gloríe, por fe.
más bien la justificación es solo a través del sacrificio de Jesucristo y la reciben solo aquellos que ponen su fe en Él. Si tú crees en Jesucristo y si tú lo aceptas como tu Señor y Salvador, reconociendo que murió en la cruz, esta cruz que está detrás de mí, que murió en la cruz, ¿verdad? Y murió por nuestros pecados, entonces tú serás salvo. La fe en Jesucristo había sido un paso personal necesario tanto para Pedro como para Pablo. Tener fe en Cristo no significa que los cristianos puedan vivir en pecado. No, claro que no. Vivimos en gracia, pero los sujetos a Jesús. Si Jesús no cometió pecado estando en la tierra, nosotros no debemos de pecar tampoco. El pecado no armoniza con la vida de un seguidor de Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda a resistir el pecado y a vivir santos para Dios. Es una obligación, una responsabilidad, y en esto el Espíritu Santo nos va a ayudar a vivir, a resistir el pecado y vivir para el Señor Jesucristo. La ley saca a la luz el pecado, revelando así la incapacidad humana para vivir una vida perfecta. En este sentido, la ley trae la muerte, y la muerte a la ley es necesaria para que las personas confíen solo en el sacrificio de Cristo. Tenemos que morir a la ley, hermanos, y venir a resucitar a la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos no deben enfocarse en su propio esfuerzo. No puede usted decir, yo le doy dinero a los pobres, yo respeto a los ricos y respeto las autoridades, esto me va a hacer salvo. No. Lo que le va a hacer salvo es que usted crea en Jesucristo. Ya las obras vienen después de que usted haya creído en Jesucristo, pero no va a ser salvo por las obras, por lo que usted haga. Usted puede decir, yo nunca me emborracho, nunca voy a los bailes, nunca digo maldiciones, entonces ya por eso soy salvo. No, si usted hace todo esto, está bien, pero la salvación viene por Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Pablo lo reconoció y dijo Pablo allá en Gálatas 2:20, lo podemos ver, ¿verdad? Que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Crucificado estoy con Cristo, dijo el apóstol Pablo. Si sus manos de Pablo y las manos de todos nosotros los cristianos están clavadas en la cruz, yo no puedo hacer ningún daño con mis manos. ¿Por qué? Porque estoy clavado. Si mis pies están clavados también, entonces yo no voy a poder ir a ningún lugar. ¿Por qué? Porque están clavados mis pies. ¿Con quién? Con Cristo. Entonces, lo que yo estoy viviendo ahora en la carne, lo vivo en la fe de Jesucristo, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí, reconociendo mi salvación es a través de Cristo. Mi salvación no es porque yo sea un buen hombre, mi salvación no es porque yo sea un buen esposo, mi salvación no es porque yo ayude a los pobres, mi salvación no es porque yo vaya y esté repartiendo alimentos aquí y allá. No, eso es lo que un cristiano hace por amor. La salvación es por Jesucristo, y este es nuestro evangelio. Si alguien le viene a predicar otro evangelio, aunque sea un ángel del cielo, sea anatema. Nosotros predicamos lo que está escrito en la santa palabra de Dios. Así es de que Dios me los bendiga y tome en cuenta esto. Si usted ama a Cristo, si usted sirve a Cristo, entonces usted es salvo. No porque usted sea el mejor hombre o la mejor mujer del mundo. No. Eso debe de ser como una responsabilidad cuando ya usted es salvo. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje
Le doy gracias a todos mis hermanos que están llevando sus diezmos a mi casa, me buscan, me hablan por teléfono y me dicen, pastor, voy a ir a tal hora, y ahí los espero yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante, hermanos, necesitamos su cooperación. Ya tenemos el bill de la luz, aunque no estamos más que abriendo en ciertos momentos, no prendemos los aires más que un instante para no estar aquí sudando, pero sí los focos del parking están prendidos todas las noches por seguridad. Recuerde que tenemos aparatos muy caros aquí, que si está todo oscuro, pues es más fácil que una persona, ¿verdad?, se quiera meter para apropiarse de ellos, ¿verdad? Y nos va a dejar sin algo que nos cuesta 5,000, 6,000 o más, ¿verdad?, dinero. Dios me los bendiga, hermanos, y muchas gracias, ¿no?, de nuevo por su cooperación, a todos mis hermanos que están llevando sus diezmos, ¿verdad?, a mi casa. O a veces yo tengo que ir a recoger a algunos que no tienen un carrito en que moverse, voy yo y los recojo a sus casas. Háblenme por teléfono y nos ponemos de acuerdo, ¿verdad?, cuando usted pueda apoyar la obra. Muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.